Hola muchachos, buenos días. Ayer no les había adelantado de que les iba a poner un artículo porque la verdad más bien pensaba como trabajar de otra manera, pero me puse a buscar así artículos que tuvieran que ver con enzimas y algunas afectaciones y como que encajó súper bien, por eso se los envié después. Espero que sí lo hayan podido descargar, porque lo que vamos a hacer hoy es justamente analizar este artículo. Y para que no fuera tan horrible, pues se los busqué en español, porque obviamente pues la mayoría de los artículos los encontramos en inglés, pero pues eso ya es doble tarea, ¿no? El fastidio del artículo más la traducción. Entonces, pues por participación vamos a estar avanzando, analizando este artículo. Por lo tanto, voy a ocupar que vayan levantando mano. Yo aquí los voy a ir anotando, pues para irlo analizando, pero que todos participemos. ¿Sale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, pues obviamente, el título: extracción y caracterización de proteasas de pepino de mar recolectado en el Golfo de California, México. Por ese motivo, está en español, se publicó en la Revista Mexicana de Ingeniería Química en febrero de 2015 y como pueden ver, participaron varias universidades en esta investigación. Obviamente, algunas de Baja California, pero también la Autónoma Metropolitana. Eso es muy común. Si ustedes ya se han estado metiendo un poco a la ciencia, de repente hay coparticipación de varias instituciones porque a lo mejor no tenemos todo el material o todos los reactivos o, o los equipos especializados, entonces pues se trabaja en conjunto y se avanza mucho mejor. Bueno, el resumen pues no lo vamos a analizar porque básicamente nos da los resultados y eso los vamos a ir viendo poco a poquito. Pero de introducción, primero pregunto, ¿por qué se interesaron en el pepino de mar? Adelante, Michelle. Bueno, el artículo menciona que es porque se habían realizado pruebas en otras especies de pepino de mar, como algunas provenientes de China y Japón, pero en esta que está presente en México no se habían realizado estudios de las enzimas de esta especie de pepino y encontraron pues cosas muy interesantes. Pues creo que solo fue por eso que yo recuerde. Ok, muchas gracias. Efectivamente, por un lado, eligieron esa especie porque aunque ya se tienen investigaciones de pepinos de mar, eran más los de China, Japón, pero de acá como no nos los comemos como ellos, a lo mejor no se habían puesto como tanta atención, pero sí hay un poco más. Susan, ¿puedes complementar? Sí, bueno, también yo leí acerca de que pues las proteasas que tienen estos organismos pues son muy comerciales porque son muy útiles para las industrias de alimentos, de medicamentos y que pues como no había mucha información pues por eso estaban muy interesados. Aparte de la similitud que había entre estos dos, el de Japón y el de aquí de México. Muy bien, gracias. Olaf, bajaste la mano, no sé si ya te arrepentiste. Cristian, ¿quieres complementar? Sí, también hablaba sobre que comparadas con enzimas que se obtenían de, por ejemplo, animales pues de la tierra, ¿no? Que eran diferentes porque estos eran mucho más resistentes, que es lo que querían evaluar, eso precisamente, la resistencia que tenían estas enzimas, sobre todo la resistencia a la temperatura. Muchas gracias. Olaf, respecto a toda la introducción, ¿algo más que nos quieras comentar? No, pues nada, también justo iba a comentar eso que dijo Cristian
sobre las condiciones a las que estas enzimas pues pueden soportar, porque pues como están en condiciones de abajo del mar y eso, pues tienen más resistencia por los enlaces y eso. Efectivamente, muchas gracias a todos por su aportación. Nada más les faltó comentar el por qué el interés específicamente en el pepino de mar, pues porque tiene una digestión maravillosa. Entonces, eso nos evidencia que, pues obviamente tiene una excelente cantidad de proteasas y que justamente las condiciones en las que vive nos pueden dar a saber que esas proteasas son resistentes a diferentes condiciones, tanto puede ser pHs, temperaturas, presiones, etcétera. Genial, muchísimas gracias, qué bueno que sí lo revisaron. De materiales y métodos, en esta ocasión no nos vamos a enfocar. ¿Por qué digo en esta ocasión? Ahorita ustedes la mayoría están en taller 1, puede ser que algunos incluso ya en taller 2, y les toca pues estar investigando respecto a su, pues vaya a su proyecto. Y eso incluye que cuando vean artículos, si están buscando un proyecto, perdón, una metodología ya previamente usada, sí tenemos que enfocarnos muchísimo en materiales y métodos. ¿Qué usaron? ¿Cómo lo usaron? ¿En qué condiciones lo usaron? Y poder comparar con ustedes, con ese proyecto y el de ustedes, qué similitudes tiene, qué diferencias tiene, si me puedo basar en ese método o no puedo. Pero en esta ocasión que nos estamos enfocando más a las condiciones de las enzimas, pues no nos vamos a enfocar tanto a materiales, métodos e incluso cómo lo capturaron. Esa parte no, pero la obtención de extractos enzimáticos y los análisis de actividad, bueno, aquí básicamente desde los extractos enzimáticos en adelante así nos interesan más. Entonces, como pueden ver aquí extractos, pues bueno, utilizaron, bueno, no lo digo yo, lo dicen ustedes, solo son unos renglones, pero alguien que me explique cómo hicieron esta parte de la obtención de los extractos. Pues no le entendí así yo muy bien, pero como que cortaban ciertas partes del pepino de mar, también como para ver en qué parte de como del cuerpo como funcionaban más, y ya después las ponían, creo que las centrifugaban y las ponían antes como en, no sé, como en una solución de algo. Gracias. Efectivamente, el proceso pues estuvo sencillo. Obtienen los extractos crudos. ¿A qué se refiere extractos crudos? Antes de seguir. Siempre que se hable de extractos crudos de cualquier cosa, significa que aún no llevan un proceso ni térmico, ni de pH, ni de, pues básicamente nada químico, únicamente físico. Físico puede ser, lo trocearon, mataron al pepino, lo trocearon. Eso es un extracto crudo. En el momento que le empiezan a hacer procedimientos, ya no se llama extracto crudo, ya se llama extracto procesado. Entonces, aguas, no se refiere como cuando cocinamos, ¿no? Que tenemos en el refri la carne cruda. Ahí sí, pues cruda, pero la vas a llevar a cocción. Aquí no se refiere a cocción, sino cualquier otro procedimiento que ya le empiece a generar modificaciones. Bueno, efectivamente se homogeneizan. Aquí les dice específicamente cuántos por la referencia. Le ponen amortiguador de fosfatos, igual que nosotros hicimos en el laboratorio. Fíjense aquí el pH del amortiguador de fosfatos, mantienen un rango neutro. Eso es importante cuando ustedes analicen algo, más o menos identificar cuál es el pH óptimo para poder meterle el amortiguador correcto. Carla, adelante. Sí, maestra, y también decía que pues antes de empezar a cortar los trozos se enjuagó el pepinillo con agua destilada para quitar como todo tipo de microorganismos que pudieran haber quedado y pues que no interfirieran en los resultados. Muchas gracias. Atsiri, adelante.
Yo investigué el método por Laurie, que era un método que se basaba en el cambio de calor dependiendo a la concentración cuantitativa de las proteínas. Decía que a este se le añadía un reactivo y que dependiendo de la intensidad del color era la proporción a la concentración de la proteína. Gracias. Sí, efectivamente, son algunos métodos muy específicos, pero qué bueno que investigaste. Justamente para muchos de ustedes en sus proyectos les puede servir identificar algunos métodos que pueden servirles muy específicamente para lo que estén desarrollando. Muchísimas gracias, Atsiri. Bueno, centrifugan esta parte en muchas de las opciones cuando utilizamos biomasa. Es bien común el proceso de centrifugado para separar lo que es, vaya, el resto de biomasa que no me sirve y quedarme únicamente con lo que sí me sirve. Aquí hablan de una parte que puede ser crítica, lo almacenaron a temperatura muy baja hasta su análisis, pero más adelante sí especifican o hablan de temperaturas, cómo pudieron afectar. Entonces, también cuando ustedes analicen, por ejemplo, que tienen su muestra, en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, de hecho, es importante analizarlo de inmediato, es decir, en el momento que lo obtienen, en ese momento se analiza. Llevarlo a refrigeración o a congelación puede implicar que se destruyan algunos componentes que ustedes quieren analizar. Por lo tanto, tengan mucho cuidado en manejo de temperatura. Aquí lo hicieron a propósito porque les interesaba saber la conservación en temperaturas bajas de las proteasas, pero normalmente nunca se hace eso en la ciencia, lo extraes y en ese momento analizas, no lo guardas. Muy bien, después en el análisis de la actividad proteolítica, obviamente aquí es un montón de cosas que se utilizaron, pero sí, aquí no nos vamos a enfocar tanto, son las sustancias que utilizaron para poderlas determinar. Obviamente, y creo que ayer se los comenté, aunque ya existen un montón de proteínas o de enzimas identificadas, las seguimos estudiando porque cada vez podemos extraer u obtener nuevas, tanto de forma natural, es decir, de extractos naturales, o incluso, pues, nosotros crearlas, es válido. Pero hay que identificar cómo voy a saber si de verdad está funcionando. Entonces, para poder analizar actividad proteolítica, pues obviamente necesitamos llevarlas a proceso proteolítico y es básicamente lo que explica ahí. Efecto de pH. ¿Alguien me puede decir qué rangos de pH se manejaron? Y como por qué se les ocurre que eso hubiera sido bueno. Michelle, adelante. Manejaron dos rangos de pH, uno ácido y uno alcalino. Utilizaron como sustrato hemoglobina con pH de 2 a 5 y para la parte básica caseína. Así es. ¿Como para qué se te ocurre a ti o a alguien más de que manejen dos rangos de pHs, tanto ácido como básico? Pues yo supongo que para ver con cuáles proteínas podían hidrolizarse, ¿no? Porque, o sea, hay ciertas proteínas que están a ciertos pHs óptimos, entonces como para poder hidrolizar esas proteínas, ¿no? A diferentes pHs. Ok, gracias. Andy, ¿quieres complementar o era eso? No, pues era básicamente eso que comenta Olaf, que es básicamente para evaluar bajo qué pH se encuentra mayor estabilidad enzimática. Ok, hola, perdón, Baruch, ¿quieres complementar? Maestra, perdón, yo me imaginaba que podría ser porque por ejemplo, si estamos hablando de proteínas,
las proteínas son pH alto. Baruch, me quedé hasta alto, ya después no te escuché. No sé si sea más o menos por eso. Justo después de Perdón, que maestra, dijiste ¿sí me pH alto, dejé de escucharte. Perdón, es que según yo a pHs altos las proteínas pueden llegar a desnaturalizarse y por eso creo que utilizaron así las medidas de pH. Gracias. Efectivamente, es por todo lo que dijeron. Por un lado, tanto alto como bajo pueden desnaturalizarse. La extracción fue a un pH básico, neutro, por eso utilizaron el buffer de fosfatos. Pero pues una vez que están actuando, pueden estarse presentando en diferentes. Entonces, era para analizar si resisten y porque obviamente al aplicarlas, depende de las aplicaciones que ya me habían comentado, que son múltiples, puede ser que se requieran pHs distintos, entonces para ver qué tal aguante tiene. Excelente, gracias a los tres. Ahora bien, efecto de temperatura, ¿qué rangos usaron y cómo para qué? Baruch, sigues con mano levantada, no sé si es para comentar o se quedó. Bueno, yo creo que se quedó. Susan, adelante. Maestra, perdón, no lo escuché, es que mi internet está como súper mal. Ok. Es que decía que tienes mano levantada, que si querías comentar de la temperatura o solo se quedó la mano levantada. Ok, Perdón, se Susan, había quedado de la vez pasada. va. Adelante, Susan. Sí, utilizaron el intervalo, perdón, de 0 a 70 grados y después para los extractos proteicos usaron otro rango de 0 a 80, pero la actividad se determinó en condiciones óptimas de un intervalo de 0 a 60 grados y un pH de 6. Gracias. Manejaron rangos súper amplios, desde los 0 hasta los 80 si nos vamos en todas las condiciones, porque obviamente dependiendo de lo que analizaban, daban diferentes rangos, todos partiendo de 0, pero con un diferente temperatura límite, pero sí nos dieron rangos bastante amplios. ¿Por qué? Básicamente lo mismo que el pH, porque sabemos que la aplicación de proteasa se puede llevar a cabo a un montón de temperaturas, entonces es necesario saber hasta qué punto pueden llegar a aguantar. Y en el caso de temperaturas bajas, también hicieron almacenamiento a entre 4 o 5 para analizar si todavía teníamos actividad residual después de la refrigeración o no. Y también analizaron inhibidores. ¿Qué inhibidores analizaron? ¿Nadie? Bueno, son Sí. Sí, escuché voz de alguien, pero no veo Sí, maestra. Es que no sé por qué no me dejaba levantar la mano esta cosa desde que me metí, como que se trabó un poquito, no sé qué pasaría. Ok, te escuchamos, Alex. Pues estaban unas que están, bueno, vienen, ¿cómo se llama? Pues así las puras letras, que es PMSF, TLCK, TI, pero con pH de 8, EDTA, pero también con pH de 8, Pepstatina, beta-mercaptotenol y quimostatina. Y de estas la que funcionó mejor fue la EDTA al pH de 8%, que creo que fue de 75% de inhibidor. No es verdad. Creo que fue con la quimistatina. Bueno, de la EDTA fue de las mejores y también la PMSF. ¿Cómo para qué usar tantos inhibidores?
Para ver cuál está mejor a un proceso industrial. No. ¿Alguien más, Olaf? ¿Para qué? Pues para ver cómo, nos das cuenta, cada inhibidor se agregó como para ver, o sea, qué sustrato bloqueaba, ¿no? Entonces que son diferentes, ¿cómo lo explico? O sea, hay muchas proteasas, entonces, os das cuenta, hay diferentes proteasas, entonces como que cada una hidroliza diferentes proteínas. Entonces, para ver cómo, con cuál inhibidor se bloquean más, entonces ver como el tipo de sustrato que se bloquea más, creo. Sí, más que el tipo de sustrato es, recolectaron un conjunto de proteasas y querían saber cuáles estaban. Entonces, por eso usaron, pero sí, tienes razón, es un inhibidor para diferente tipo. Entonces, por ejemplo, el PMSF para serin proteasa, EDTA para metaloproteasas y así. Fue uno por cada tipo de proteasa que esperaban que estuviera presente para poder identificar cuáles sí están y cuáles no están. Entonces, esos inhibidores eran tipo a propósito, ¿no? Para saber y poder identificar qué proteasas sí están, qué proteasas no están. Pero más adelante analizan iones metálicos. ¿Estos con qué intención? ¿Nadie? Recuerden que estos iones pueden ser tanto promotores como inhibidores. Entonces, para eso se analizaron. Vamos a ver si estos afectan tanto en beneficio como en perjuicio. Hasta este punto hemos visto, por ejemplo, algunos, incluso en el examen creo que fue, sí, de que les preguntaba qué promotores podían servir para ese proceso y eran justamente iones metálicos. Y ayer en el video comentaban que el plomo, por ejemplo, tiende a ser un inhibidor incluso irreversible. Así que este tipo de iones tanto puede ser que ayuden como puede ser que perjudiquen. Y justamente, bueno, no hemos llegado a resultados, pero identificaron que sí, que algunos son promotores, otros no sirven para nada, ni ayudan ni estorban, y sí encontraron inhibidor. Entonces, básicamente con ese efecto. Y bueno, aquí es cómo se hicieron los simogramas, la purificación por espectrometría, eso, y los análisis estadísticos. Bueno, eso no mucho. Ahora sí, en resultados. ¿Qué efecto tuvo el pH sobre la actividad proteolítica? Tenemos aquí dos gráficas. La número 1 dice efecto de pH sobre actividad de extractos de la piel y del músculo. Déjenme la agrando para que me la expliquen. No sé si ahí ya se alcance a ver bien. Entonces, ¿quién me quiere explicar? Michelle, adelante. Más bien yo tengo una duda. ¿Por qué se extrajeron enzimas proteolíticas de la piel si se supone que son para la digestión? No sé cómo se alimente el pepino de mar que ellos están evaluando, pero tengo entendido que tiene una boca. Sí, el pepino de mar es pues como un pepino y curiosamente su sistema digestivo es lineal, a diferencia del nuestro. Entonces justamente tiene una boca y una salida, pero es así como completamente lineal. Precisamente por la distancia tan corta que tiene para digerir, es que sus proteasas son excelentes, es decir, conforme va pasando en ese momento va destazando todo lo que ingirió, para alcanzar a absorber los nutrientes más posibles. Entonces, el de la digestión tiene mucho sentido. Efectivamente, tú dices, bueno, ¿como para qué analizarle la piel? Recuerden que hay muchos animales que su método de defensa, un pepino no es rápido, ni nadando ni escondiéndose. Entonces, muchas veces su método de defensa es tener en la piel algunos sistemas proteolíticos justamente para que sus depredadores al comérselo sean lastimados por ellos.
Entonces empiezan como a generar un tipo de daño, digamos, pues vaya en la boca del depredador. Entonces, por eso es que también se analiza la piel, aunque no sea parte del sistema digestivo, es parte del sistema de defensa. Que bueno, las proteasas, las meras buenas son las del estómago, las del sistema digestivo, que está amarrado con el muscular también. El muscular, a final de cuentas, está intermedio entre ambos. Bueno, entonces, ¿alguien quiere explicar esta gráfica? Son ingenieros, aunque no hubieran leído el artículo, con solo verla se puede explicar. Se las voy a acercar un poquito más, a ver si se animan. Bueno, Atsiri, abriste el micro, no sé si la quieras explicar. Adelante, Atsiri. Sí, pero es que traté de entenderla, pero no sé si estoy bien. En el artículo comentaban que el pepino de mar se había separado en capas para así poder examinarlo. Y esos simbolitos significan la actividad a la que la parte de abajo es el pH y la de arriba es la concentración, o bueno, así lo entendí yo, a la que funcionaba. Yo lo hilé por el método que le comenté, pero no sé si estoy bien. Sí, va por ahí. Benny nos dice ingenieros en línea. Sí, tristemente, esto de estar en línea no nos ha dejado muy buenos resultados, pero bueno, ya casi regresamos. Paloma, adelante. De esas fueron, ¿no? Sí. Te escuché bien cortada, no sé si alguien la escuchó, si fui yo la que no escuché bien o así se oyó cortada. ¿Me escucha mejor? Sí, ya. Que según pues la gráfica, la piel ventral externa y el músculo ventral anterior fueron los que mostraron mayor actividad proteolítica que las otras capas de los músculos. Muchas gracias. Sí. Bueno, en la gráfica, como pueden ver, muestran diferentes simbolitos. Cada uno es para un tipo o una parte distinta. La piel dorsal externa, la piel ventral, el músculo, tanto el dorsal como el ventral, el posterior, el anterior. Y lo que podemos ver es la actividad. En el eje de las X es el pH, en el eje de las Y las unidades por cada miligramo. Entonces, si se fijan, algunas conservan su actividad muy baja, porque andamos acá entre el 0 y el 20. Las más bajas, más o menos el rango andará aquí como en 5. Pero hay actividad, y algo genial que podemos ver aquí es que aunque la actividad sea poca, se conservó. Eso significa que tenemos excelente actividad a cualquier nivel de pH, y eso es muy bueno porque una proteasa que tenga esta característica de conservación de actividad a cualquier pH significa que es excelente. Entonces, aún las más bajas tuvieron una conservación importante. Tuvimos por aquí alguna caída en la piel dorsal externa, pero las demás más o menos ahí se van. Estas dos, la bolita y el triángulo vacío, que son el músculo dorsal y ventral posterior. Los dos posteriores también tienen una caída en el 5, pero más o menos. Y el que tuvo más actividad, así por mucho, pues fue la piel ventral externa. Pues justamente la que ayuda a defenderse de los depredadores. Entonces, esta sí
tiene mucha actividad, únicamente una caída al 5, pero atrás muy alta y al frente muy alta. Entonces, a excepción de un punto muy en específico, de ahí en fuera mantiene su actividad. Entonces, básicamente es así de sencillo leer una gráfica, analizar qué están representando, en este caso eje X, eje Y. Estas barritas, porque bueno, los símbolos acá abajo me dice que son, pero esas barritas que están siempre hacia arriba y hacia abajo, ¿alguien me puede decir qué significan? Olaf. No, yo iba a preguntar otra cosa. Ah, pregunta. Es que yo tenía duda de por qué existen como esas caídas en la actividad en pHs así como bien específicos. En este caso se tendría que investigar a profundidad de por qué pasa, porque ellos nada más dicen pasa. A este punto no me sirve mucho, pero para poderlo determinar necesitan investigar más, pero es muy probable que sea específicamente por las cargas. Recuerden que las enzimas a final de cuentas son proteínas. Esas proteínas son una secuencia de aminoácidos. Si ustedes recuerdan la clasificación de aminoácidos, algunos son polares, otros no polares, otros tienen carga de un tipo, otros de otro tipo. Y eso permite la configuración tridimensional, ¿sí? La configuración terciaria y cuaternaria. En ocasiones sucede que cierto tipo de pH modifica esa conformación. Entonces, puede ser que más bajo no, puede ser que más alto no, pero específicamente esa cantidad de hidrógenos en el medio puede estar alterando la conformación de la proteína. Muy seguramente va por ahí, pero para poderlo determinar sí se tendría que estudiar específicamente ese rango del proceso. Analizar qué es lo que sucede, a lo mejor meter microscopio de barrido electrónico, meter algún, ¿cómo se llaman? Elementos radiactivos para observar qué cambios estructurales genera, en fin, pero ya sería como muy meterse a esa particularidad, pero es muy probable que sea eso, un cambio conformacional. Ah, ok, muchas gracias. Ay, y de las barritas creo que pues esos son los valores de error, ¿no? O sea, cuando ponen más menos, creo que es por eso. Así es. Para experimentar no podemos hacer un experimento y ya, hay que hacer un montón. El mínimo es una N de 3. Y dependiendo de los valores que obtengamos, se saca el promedio y se saca la desviación estándar o el error estándar, dependiendo de qué tipo de experimento se trate, y de cuál fue la N. En tipo de organismos vivos, como cuando se trabaja en ratones, en lombrices, en peces, en este caso en pepinos, una N de 3 es insuficiente, tiene que ser más. Y cuando son más, lo que se mete es el error estándar. Cuando son menos, lo que se mete es la desviación estándar. En este caso, pues aunque aquí no lo diga, o seguramente acá en la parte de estadística lo mencione, muy seguramente este es error estándar. Entonces, metemos los datos, obviamente Excel o algún otro programa de cálculo, y nos saca el error. Entonces, simplemente lo marcamos. Eso significa que obtuvimos datos desde aquí hasta acá, pero el que marqué fue el promedio. Si yo solo hubiera hecho un experimento y me sale esta caída, yo no confiaría. Pude yo haberme equivocado a la hora de hacer el medio tal vez o al hacer alguna otra cosa. Pero si lo analicé 7 veces y las 7 veces salió, pues entonces sí confío en que esta caída a los 5 unidades de pH. Pero sí, es un rango de donde los datos aparecieron. Entre más cortito está, es mucho más confiable. Después nos muestra el efecto de pH sobre la actividad proteolítica de extractos, en este caso solamente de piel y músculo, pero nos muestra la actividad y la estabilidad. Por eso hay dos ejes YES. Esto también va a ser común, puede ser que ustedes lo utilicen, que en una sola gráfica representen dos cosas.
Entonces meten un eje Y, aquí habla de la actividad, y un eje X donde habla de la actividad residual, o bien también estabilidad, es decir, qué tanto se vio afectado. En lo que es la barrita gris es la actividad proteolítica y la negra es la estabilidad. ¿Alguien me puede explicar qué se puede ver aquí, qué se observa, qué se puede, digamos, concluir? Michelle, adelante. Se puede ver que la estabilidad permanece en todo el rango de pH que manejan, que es de 2 a 10, a pesar de que la actividad proteolítica sí varía un poco. Así es, muchas gracias. La actividad residual o la estabilidad más o menos se conserva en 90. Entonces, la barrita negra se va a medir con el eje Y lateral, el derecho, ¿sale? No es acá este 60, este 55, es este 90, desde el inicio hasta el fin. Y la otra al revés, se mide con el eje Y izquierdo. Entonces, actividad proteolítica, esto es el resumen de lo de arriba. Ajá, como podemos ver, pues tenemos aquí la caída a los 5, pero más o menos una restabilización después de. Pero el otro sí básicamente se mantiene. Se mantiene mucho mejor a pHs bajos, pero en general podemos decir que es bastante estable la actividad residual. Nunca queda en 100 porque eso sería como un proceso perfecto, bastante imposible, pero tampoco cae más abajo del 80. Entonces, eso es buenísimo, que una proteasa se te mantenga con una actividad constante arriba del 80%, pues es excelente. Bueno, muy bien. Déjenme muevo a lo que sigue. Aquí pues ya nos dan algunos datos descritos de lo mismo que observamos en las figuras, las características de los pHs, en dónde cayó, en dónde se mantuvo, en dónde mejoró. Y aquí tenemos el efecto de la temperatura. En este caso ya el pH no me interesó. Ahora vamos a analizar la temperatura sobre la actividad proteolítica. Entonces, déjenme lo vuelvo a acercar mientras si van levantando la mano para que me digan quién lo quisiera explicar. Cristian, adelante. Pues como se observa en la gráfica, el porcentaje de estabilidad otra vez se mantuvo bastante pues bien, el rendimiento fue bueno, pero ya en la actividad proteolítica se ve como lo vimos ayer, lo puedo comparar, donde pues llega un punto donde es bastante bueno, pero pasando ese límite baja bruscamente, que es el mejor límite, bueno, el mejor rendimiento lo tuvo entre 50 y 60 grados, y a partir de ahí tuvo una caída brusca. Así es, muchísimas gracias. Entonces podemos ver en la barrita gris que la actividad proteolítica más o menos a 0 grados de temperatura parte como de un 45 unidades por miligramo. Va subiendo poco a poco, pero digamos que el rango, aquí si se fijan, el rango más o menos se mantiene. Igual acá tiene coincidencia, entonces todas estas tres primeras, hasta 30 podríamos decir que es igual. Cuando vemos que esas barritas se interponen, se considera estadísticamente igual. Entonces, todavía hasta aquí sí lo consideraríamos igual hasta 40, pero de aquí se eleva. Es decir, la mejor actividad proteolítica la llevó a cabo entre 50 y 60 grados, cosa un poquito inesperada,
porque pues estamos hablando de proteasas, proteínas. Diríamos, híjole, pues ya está en unas condiciones de bastante temperatura, pero justamente pasa el 60 y cae. No cae hasta 0, es decir, sigue teniendo actividad, pero es menor incluso que a 0 grados. No, bueno, estadísticamente es igual. Pero sí, comparativamente con la actividad que tuvo a 60, ya a 70 bajó muchísimo. Con esto determinamos que el rango de temperatura en la que mejor va a funcionar esta proteína en caso de que la extraigan y la vendan va a ser 50-60. Pero curiosamente la actividad residual bajó. ¿Cómo por qué se les ocurre que pueda hacer eso? La actividad residual y la estabilidad baja en el rango que mejor funciona. Maestra, puede ser porque dentro del 0 a 40 grados hay como una estabilidad y en la otra pues hay un cambio abrupto. Miren, ahorita que estamos todos sentados frente a una computadora, nuestra actividad es baja porque únicamente es cerebral y visual, casi. Y nuestra estabilidad también lo es. Si ahorita nos tomaran la presión, la temperatura corporal, los latidos por minuto, somos muy estables. Pero si en este momento ya apagamos la reunión y nos salimos a correr, después de 15 minutos de andar corriendo nos toman la estabilidad y cambió. Ahora nuestra temperatura corporal subió un poco, la presión subió y los latidos también. ¿Por qué? Pues porque estuvimos activos. Algo así pasa con esto. Justo en el rango de mayor actividad, esa estabilidad baja un poquito porque las enzimas están trabajando, digamos, a todo su potencial. Entonces, eso implica que su estabilidad puede verse disminuida. O sea, podrían estar trabajando a tan alta velocidad que a lo mejor un pequeño cambio las modifica o las destruye, las desnaturaliza. A eso se refiere un poco esto. ¿Sí? Entonces, obviamente, si son destruidas o desnaturalizadas, pues su actividad residual se pierde o se baja, porque en realidad nunca se perdió, nunca se llegó a 0, pero sí se disminuyó un poco. Entonces, igual nosotros, si estamos muy activos, nuestra estabilidad va a bajar un poquito. A lo mejor vas llegando de correr y en eso te dan una mala noticia. Puede ser que esa inestabilidad que tienes te haga reaccionar de manera acelerada. A eso se refiere estabilidad. Bueno, siguiente figura es la cinética de inactivación térmica del extracto enzimático del músculo ventral. Aquí se enfocaron en uno solo, en donde se incuba a 70 y 80, pero a diferentes tiempos. Entonces los vemos. ¿Por qué eligieron 70 y 80? Porque si se fijan es digamos, la temperatura que ya sobrepasa la actividad. Entonces, ¿qué está pasando si sobrepasa esa temperatura, si se está inactivando o no? Entonces, en la parte del eje de las Y vemos la actividad residual y en el eje de las X el tiempo. ¿Alguien me puede decir qué podemos observar en esta gráfica? Está bien fácil, muchachos. Pues simplemente que, perdón, simplemente que con el tiempo pues nada más va bajando la actividad residual a esas temperaturas. Así es. Entonces, con eso concluimos si se inactiva o no se inactiva. ¿Sí o no? ¿Qué sería inactivar? Si les gusta el box, inactivar es cuando le dan tan fuerte que lo tiran al suelo y ya no se levantó. Entonces, ¿esto se inactivó o no se inactivó? No, a pesar de que bajó, no, sigue activa. Gracias, Cristian. Efectivamente, no se inactivó.
¿Bajó su actividad? Sí, y fue bajando de forma gradual y en ambos casos, tanto 70 como 80 más o menos, se llevó el mismo rango. Si se fijan, las barritas coinciden. Entonces, estadísticamente fue igual, excepto ya al minuto 60. Aquí sí ya se diferenció un poco, pero en las partes anteriores fue mismo comportamiento. Va bajando esa actividad residual de 100 hasta llegar más o menos a un 80. Eso es inactivarla, no, hombre, esto es bueno todavía. O sea, la subimos a temperatura y aún así lo máximo que bajó fue 80%. O sea, todavía sigue siendo funcional para un proceso industrial. Así que no fue inactivada, fue disminuida su actividad, claro que sí, pero no se inactivó. Eso es, todas estas características que hemos estado viendo son buenísimas para extraerla como una, digamos, una proteasa con posibilidad de utilizarse a nivel industrial. Así que eso es bastante bueno. Muy bien, bueno, aquí la de constante de inactivación, esto lo vamos a dejar pendiente porque es el siguiente tema que vamos a ver. Entonces, todavía no, pero me guardo ese dato, ya una vez que lo veamos lo retomamos tantito. En esta figura número 5 es el efecto del almacenamiento a temperatura baja. Refrigeración, no congelación. ¿Y qué podemos concluir de esto? Que a pesar de que pasaron ya 21 días, la actividad específica sigue siendo buena, pues arriba de 50, perdón, que resiste muy bien las bajas temperaturas. Muchas gracias, Pedro. Efectivamente, entonces, tenemos que por días la dejaron en refrigeración y cada determinado tiempo la sacaban para analizar. Muy probablemente, si se fijan, el día 5 y el día 13 no la analizaron. Entonces, yo creo que coincidía que ese día era domingo, entonces no se les antojó ir al laboratorio, pero pudimos ver continuidad. Y eso es bueno. Cuando ustedes hagan análisis en laboratorio y por tiempo, por flojera, porque no quiero ir el domingo a ser el único en la universidad, no lo analizan, pero ven continuidad, los datos son válidos. Pero si el día 5 lo analizaron y el día, perdón, aquí fue el 6 el que no, 5 y 6, entonces fue sábado y domingo. Si esos días no lo analizaron y luego llegan el lunes y lo encuentran por acá abajo, qué pena, pero a la hora de que repitan el experimento lo van a tener que analizar en medio para ver qué pasó. Pero aquí curiosamente vimos continuidad en los datos, así que no hay ningún problema si hubo días huecos en los que no se haya analizado, ¿sale? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que de forma general comienza con una actividad obviamente pues muy alta, al máximo, baja, pero es una insignificancia. Ya a partir más o menos del día 16-17, ahí sí vemos una caída de la actividad. Sin embargo, no baja del 60. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que aguanta temperaturas altas, pero que también al guardarla puede resistir temperaturas muy bajas y eso también va a ser bueno porque la forma ideal de almacenar enzimas pues va a ser temperaturas bajas. De refrigeración, nunca de congelación. Para congelación sí tenemos que hacer más experimentos para determinar si se pueden o no se pueden guardar. Muy bien, en esta tabla podemos ver la actividad residual de extractos enzimáticos. ¿Alguien me puede decir qué podemos observar en ella? ¿Nadie? Bueno, en esta podemos ver a toda la lista de los inhibidores que ya se nos había indicado y la concentración a la que se puso y la actividad residual que se mostró. Esta no está graficada porque cada uno de los datos es distinto. Por lo tanto, obsérvenla un momentito para que me digan, de acuerdo a lo que ven, si inhibió y si no, y eso qué significaría.
¿Nadie? Bueno. El inhibidor que se puso, acuérdense que cada uno era para un tipo de proteasa. Por ejemplo, aquí que vemos que la actividad residual obviamente en el control no se vio afectado, eso solo para ver si las condiciones del experimento no generaron alguna afectación. Podemos ver que su actividad residual no bajó mucho. Eso significa que ese tipo de proteasa está en muy pocas cantidades en la mezcla de las mismas. Pero, por ejemplo, esta, la TI a pH 8 y con EDTA, sí bajó muchísimo. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que sí hay bastante cantidad. Gracias, efectivamente. Que el inhibidor específico para ese tipo de enzima, que obviamente por aquí viene, el EDTA fue para metaloproteasas. Eso significa que el TI es el que nos interesa. Aquí no me acuerdo cuál era para cada una, pero por aquí dice. Pero eso significa que de esa proteasa sí tenemos alta cantidad. Entonces, curiosamente, las proteasas extraídas de los pepinos, de todas hay. Como pueden ver, ninguno está en 100. Si alguno estuviera en 100, significa que ese inhibidor no afectó a nadie. Si no afectó a nadie es porque no está la proteasa que inhibe. Como ninguno está en 100, todas las proteasas que estaban esperando aquí aparecen. O sea, todas las tiene la mezcla de proteasas extraídas del pepino. Pero en las que vean cantidades más bajas es inversamente proporcional. Es porque más proteasa de ese tipo tenemos. Entonces, de EDTA a condición normal hay 76, pero a pH de 8 hay 40. Entonces, aquí bajó mucho, quiere decir que de ese tipo de proteasa sí tenemos mucha. Les digo, aquí no recuerdo dónde aparecía la lista de cuál se relacionaba con cuál, pero esa es la cantidad que más existe. Entonces, de todas hay, y eso también para una aplicación industrial es buenísimo. Aquí tenemos el efecto de algunos iones metálicos y la actividad residual. Entonces, ¿qué tanto estuvieron afectando? Aquí vemos que algunos datos bajaron y otros datos subieron. ¿Qué significaría que haya subido? Con mercurio subió, que significa que sea una actividad de más del 100%. Pues que están funcionando como cofactores. Efectivamente, es un cofactor, es un promotor, está ayudando a que la enzima funcione mejor. Y los que más bajaron están funcionando como Inhibidor. exacto, muchas gracias. Entonces, los que vemos datos muy bajitos, como estos dos, son inhibidores. Entonces, manganeso y cobre me están inhibiendo y mercurio me está ayudando. Entonces, mercurio cofactor, manganeso, cobre inhibidor, y los demás como que no tienen mucha afectación. Es decir, la afectación no es crítica como para que pueda yo definirlo específicamente como inhibidor. Bueno, aquí nada más de los extractos enzimáticos, identificar que sí es lo que esperaban con el peso de la proteína en kilodaltones. Aquí este simograma le salió re feo, ni siquiera se alcanza a ver nada. Y pues bueno, el tiempo ya se nos está acabando, pero aquí nos dan como del esquema de purificación de proteasas. El extracto depende de la etapa de purificación, cuánta actividad estamos mostrando. Entonces aquí podemos ver que el rendimiento y la actividad es mucho mejor en el extracto crudo que cuando se le llevó a cabo más procesos. Y bueno, repito, aquí voy rápido porque el tiempo se nos acaba, pero en los cromatogramas con el HPLC podemos identificar en estos picos pues, los componentes principales de esas proteasas.
Y como conclusión, pues obviamente, dejen ver por tiempo. Bueno, todavía me alcanza que alguien me diga qué concluyeron con este artículo o con esta investigación más bien. ¿Nadie? Ahí está el párrafo. Nomás agarren lo más importante. Bueno, la conclusión, pues básicamente se retoma. Ah, Susana, abriste micro. ¿Nos quieres platicar la conclusión? Pues lo más importante es de que el pepinillo que estudiaron tiene similitudes con pues el de China o el de Japón, pero que tiene mayor estabilidad en el pH y que es más resistente ante las temperaturas altas. Muchas gracias. Efectivamente, comparando un poco con el de Japón, decimos, bueno, en este no se habían estudiado, ya los estudiamos. Podemos identificar que los más activos fueron los musculares ventrales, como por obviedad, porque son los que están en la zona de la digestión, que me aguanta temperaturas de desde 0 hasta 70, pH desde 2 hasta 10, es decir, es tanto termoestable como pH estable y que sí tiene efectos por iones, tanto de inhibición como de activación, y que en resumen, si esto se lleva a la industria, va a tener excelentes resultados. Es decir, ya que el pepino aquí en México ni nos lo comemos, el de mar, bien podría utilizarse para obtención de proteasas. Obviamente eso, en caso de que no lo sepan, para ese tipo de cosas sí se necesita permiso de Semarnat, porque no es lo mismo agarrar plantas que agarrar animales marinos que nos pueden generar una desestabilización. Entonces, sí es posible, de acuerdo a este estudio, habría que probar con Semarnat cuánta sería la autorización que se da para la extracción y aprovechamiento de pepino para extracción de proteasas. Pero en general, bien. Bueno, nos queda solo un minuto. ¿Hay alguna pregunta o observación? Muy bien. En general, este artículo, como les digo,